Bueno, buenas tardes nuevamente, estimados compañeros de Economía Colombiana. Espero que hayan pasado un- una buena Semana Santa, que hayan descansado un poco y que regresemos con ánimos recargados. Eh, el tema de hoy va en función de lo que vimos en la clase pasada, que son las funciones del Estado en la economía colombiana. Lo que pasa es que ahora ya nos metemos más en el tema económico sin dejar la parte legal. Listo, recuerden que la clase anterior lo que vimos fue el tema constitucional en temas económicos para Colombia. Y ahora ya nos vamos a meter un poco dentro de lo que cabe de la teoría económica con la realidad colombiana. Listo, recuerden que aquí no estamos viendo nada que no se salga de la teoría económica. Lo que ustedes vieron en micro, en macro, en introducción a la economía, pues lo estamos ahora llevando a los territorios colombianos para que vean que eso tiene una funcionalidad. ¿Listo? Entonces, a partir de este momento, pues ya vamos a hablar de economía pura, que esto es lo más agradable de todo, y vamos a tener en cuenta la teoría, ¿listo? Entonces, antes de iniciar, yo quiero que ustedes recuerden qué es política económica. Entonces, la política económica funciona igual en todos los países y es algo teórico y por eso les voy a recordar. Estos son como unas acciones. Recuerden que política es el arte de hacer las cosas bien. Aquí nos vamos a referir a los políticos, no nos vamos a referir a la política aquella de buscar votos para administrar un gobierno o entrar a hacer leyes o a hacer temas de control político. No, vamos a hablar de hacer las cosas bien dentro de las condiciones o acciones o decisiones, que es lo que realmente es la política, listo. Política de buen gobierno, llamémoslo así. Entonces, las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. Vamos a hablar solamente de economía. A través de su intervención se pretende controlarla, o sea, la economía del país en cuestión. Usted no puede controlar la economía de otro país, para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. Esto es lo que es política económica en teoría y en general. ¿Listo? Eso ustedes tuvieron que haberlo visto en macroeconomía y se los estoy recordando. Es como una serie de decisiones que toman los países para poder hacerle frente a los temas que vienen o que están ocurriendo en el país. Esto tiene un asidero a medida que un gobierno establece una determinada política económica. No es lo mismo la política económica que tomó Álvaro Uribe, no es lo mismo la política económica de Juan Manuel Santos, no es lo mismo la política económica de Iván Duque, no es lo mismo la política económica de Andrés Pastrana Arango, no es la misma política económica la de Samper Pizano, no es la misma política económica la de César Gaviria Trujillo y así sucesivamente. Todos los gobiernos, todos los presidentes tienen una política económica diferente y por ende, entonces, esto es lo que se empieza a ver dentro de este módulo. Se encarga del control de diferentes factores económicos importantes en la vida del país, como los presupuestos del Estado, o sea, cada gobierno tiene un presupuesto, o el mercado laboral, cada gobierno maneja diferente el tema laboral, todo el tema de empleo en el país, y por eso es que hay unos gobiernos que les va bien, a otros no les va tan bien. Y pues si no les va tan bien, a nosotros tampoco nos va bien. El Estado entonces conduce a la economía de su territorio con las herramientas de la política económica. O sea, el presidente es el que maneja una parte de la política económica. Ahora vamos a recordarlo, pues ustedes ya tienen que saberlo, pero vamos a recordarlo, con herramientas de teoría para el manejo de ellas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esas políticas? En el corto plazo, generar empleo para obtener pleno empleo. Les recuerdo que pleno empleo es ausencia de desempleo, pero pues eso es en la teoría, en la práctica es diferente. Pues el pleno empleo se viene a hacer tener unos niveles muy bajos de desempleo, estamos hablando de hasta el 5% de desempleo, estamos hablando ahí de tener un pleno empleo. La estabilidad de precios se refiere a la inflación, controlar la inflación, mantener la raya, que es lo que hacen los gobiernos siempre, y mejora la balanza de pagos, que ustedes ya saben que la balanza de pagos, y esto es un tema a futuro que lo vamos a entender, es muy divertido y sobre todo entender lo que pasa a nivel internacional es como un juego. Usted ya debe saber que la balanza de pagos y nos vamos luego a meter dentro de la balanza de pagos colombiana. Entonces, a corto plazo es buscar empleo, mantener la inflación controlada y ayudar a la balanza de pagos para tener liquidez dentro de la economía. En el largo plazo, pues ya hablamos de producción,
cómo satisfacer las necesidades de todos, mejorar la distribución, coeficientes de Gini más adecuados para el tema pues, que vivimos social en Colombia, protección de prioridades y determinadas regiones e industrias, de aquí hablamos, por ejemplo, de proteger el café, de todo lo que hacemos para ayudarle a las familias de escasos recursos, etcétera, etcétera. Mejora las normas del consumo privado, seguridad de abastecimiento, por ejemplo, ahora estamos viviendo una seguridad en abastecimiento, los mercados siguen abastecidos, gracias a Dios, mejoran el tamaño de la estructura de la población, pues todos esos programas que hace el ICBF para que la gente no aguante hambre, por ejemplo, hay uno que se llama De Cero a Siempre, hay otro que aquí en Pereira se maneja que se llama el Círculo Virtuoso, bueno, todo ese tipo de cosas para mejorar como ya la condición social, pero eso estamos hablando de largo plazo. Y hay algo que pues, también lo hace, que es reducir la jornada laboral, que no se refiere a reducir los salarios, sino que es para mejorar la calidad de vida de las personas y que tengan un ingreso justo. ¿Listo? Entonces, mire que no es lo mismo el corto que el largo. Ahora, hay dos disciplinas dentro de la política económica, y esas dos disciplinas es en las cuales nosotros nos vamos a quedar. ¿Cómo funcionan las dos disciplinas en Colombia? Mire, las dos disciplinas son la primera, y por la cual vamos a iniciar, la política fiscal, y la segunda, que es la que sigue después de esta, es la política monetaria. Y aquí yo quiero que ustedes comprendan aquello que vimos en la clase anterior, en el artículo 115 y el 114. La política fiscal la maneja el gobierno del país, de cualquier país. ¿Listo? En el caso colombiano, pues está supeditado en que el gobierno es el presidente, los ministros, los directores de los departamentos administrativos, los gobernadores, los alcaldes, ¿listo? Y todos los que estén metidos en las empresas del Estado, pero que están a cargo del gobierno. Entonces, ese gobierno es el que maneja todo el tema fiscal, todo el tema de política fiscal dentro de un Estado, ¿listo? Entonces, ese tema de política fiscal es controlado por las personas que están en los 4 años y pues la idea es hacerlo bien, ¿no? Por eso es que los gobiernos se preocupan tanto por mantener la estabilidad dentro de sus 4 años, sobre todo con las reformas fiscales, reformas laborales, pero pues en este caso nos metemos sobre todo con la fiscalidad. Bueno, antes que nada, una breve pausa para hacerles referencia a algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, y es la Biblia de los contadores, el estatuto tributario. Muchachos, el estatuto tributario, que sí, se parece a una Biblia, es de lo que hablamos aquí, la política fiscal. Luego hablamos de todos unos temas de cómo gastarnos en lo que se recauda por medio de este estatuto tributario. El estatuto tributario lo que nos habla es quiénes son los sujetos activos para poder generar los cobros, quiénes son los sujetos activos, pasivos, cuántos son los rubros a cobrar, qué es la base gravable, todos los tipos de impuestos que hay, a quién se les cobra, a quién no se les cobra, cuándo se les cobra, etcétera, etcétera. Entonces, esas reformas fiscales, como se llama, aquí lo llaman reformas tributarias, porque modifican el estatuto tributario para saber cómo va a ser el nuevo presupuesto de ingresos, y a partir de ahí sacar el presupuesto de gastos del Estado, que se llama gasto público en economía, y en la teoría se llama gasto público, que está incluido entre la fórmula del Producto Interno Bruto, que es consumo más inversión más gasto público. ¿Listo? Entonces nos vamos a dedicar ahora mismo a estas dos disciplinas de la política económica. Iniciamos pues con la política fiscal. Las características de estas dos, de las políticas económicas, deben contar con alto nivel de coherencia, coordinación e integración de las medidas fiscales y monetarias. O sea, estas dos deben ir de la mano, aunque no las manejan las mismas personas. La política fiscal la maneja el gobierno,
la política monetaria en Colombia y en cualquier parte del mundo occidental medianamente normal. Por ejemplo, en Venezuela esto no ocurre, en Estados Unidos sí, en Europa o en otros países, en México, en Chile, en Perú, en Brasil, bueno, estos países que son medianamente normales, hay una división entre quién maneja lo fiscal y lo monetario y se respetan. Entonces lo fiscal lo maneja el gobierno y lo monetario lo maneja el Banco Central de cada país. Perdón. ¿Listo? Aunque el Banco Central casi que haría parte del gobierno, pero el Banco Central tiene una forma de gobierno muy diferente dentro de su sistema y él es el que maneja la política monetaria. Luego vamos a hablar a fondo de eso. Con las que se conforma de cara a la consecución de los objetivos marcados y la búsqueda del bienestar. Gracias a un buen empleo de la política económica, un país puede lidiar con importantes problemas sociales y coyunturales como la inflación, la pobreza y, por ejemplo, este caso que estamos viviendo ahora, el COVID-19. Ahora está la política económica en furor y luego vamos a entenderlo, además de intentar contribuir al crecimiento económico del país. ¿Listo? Una de las funciones básicas del Estado es el manejo de las políticas fiscal y monetaria con el fin de estimular el crecimiento económico y evitar tanto presiones inflacionarias como deficitarias en el ámbito fiscal. Esta función, denominada desde la hacienda pública como estabilización, requiere el diseño e implementación de una serie de herramientas que permitan realizar el control sobre la demanda agregada del país, la carga tributaria, la política fiscal y monetaria. Entonces, mire que hace consonar, aquí esto ya es teoría, ya viene la explicación. Ahora vamos a hablar de lo que nos interesa, Colombia, y cómo manejan la política fiscal aquí en Colombia. Entonces, entendamos que la fiscalidad hace referencia a los ingresos y los gastos, no son solamente los ingresos. Listo, entonces la fiscalidad en Colombia viene ligada a los impuestos y a los rendimientos que generan las empresas del Estado, ¿no? Y a todo lo que hace pues, el Estado, las multas, las contribuciones, las tasas, los impuestos, todo esto, esos son los ingresos. Y los gastos es cómo vamos a hacer para gastarnos el dinero en la gente, ¿no? Porque la Constitución también dice que es que los ingresos del Estado deben ir encaminados a satisfacer los servicios públicos de las personas, pero cuando hablan de servicios públicos no hablan de agua, luz y teléfono, sino de todo lo que tiene que hacer el Estado en una sociedad. Esto de educación, salud, saneamiento básico y todo ese tipo de cosas. Entonces dice que la política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. La implementa el gobierno del país, quien controla los niveles de gasto e ingresos. Ven, ahí hablan de ingresos y gastos, presupuesto de gasto, presupuesto de ingresos, mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad económica en los países. ¿Listo? Eso es lo que dice la teoría. A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica. O sea que aquí ya se meten a administrarnos a nivel macro todo lo que hacemos los agentes económicos. ¿Listo? Y en Colombia, pues tenemos que arrancar antes de los ingresos, arrancar por los gastos. Y para arrancar por los gastos, pues viene la ley 617 del 2000. Luego hablaremos de los ingresos, pues que son los temas tributarios y todo esto. La ley 617 del 2000, que se define como una serie de mecanismos tendientes a la recuperación fiscal. Y ojo que esto es lo más importante de esta ley, a la racionalización del gasto público de las entidades territoriales. ¿Cómo lo hacen? Le fijan unos límites de los gastos de funcionamiento, dependiendo de la categoría que tengan. ¿Listo? Eso es lo que es la ley 617. O sea que la ley 617 es hacer eficiente el gasto público de todo el país. ¿Listo? Porque es que Colombia no es solamente la República la componen unas entidades territoriales. El presidente no se manda solo tampoco. Y los territorios tienen unas personas que se manejan, ¿no? Por ejemplo, la entidad territorial departamental la maneja el gobernador y la entidad territorial municipal la maneja el alcalde, entonces, o distrital también la manejaría el alcalde. Entonces eso tienen que tenerlo completamente claro y por eso se racionaliza el gasto público como desde la esencia del Estado colombiano, que son las entidades territoriales. Listo, partiendo de eso, entonces, cada municipio, recuerden que Colombia también tiene distritos que son diferentes a los municipios, hablando en términos administrativos, y los departamentos
se manejan dependiendo de algo que se llama ingresos corrientes de libre destinación. ¿Listo? Entonces, partiendo de eso, se empieza la ley 617 a mover. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el sustento de la ley? Es el artículo 364 que dice lo siguiente: el endeudamiento interno y externo de la nación y de las entidades territoriales no podrán exceder su capacidad de pago. La ley regulará la materia. ¿Cuál ley? 617. Entonces, esta ley 617 no es más que el preámbulo de algo que se escucha todos los días en cualquier medio de comunicación, y es la regla fiscal. ¿Listo? La regla fiscal es algo supremamente importante a la hora de hablar de gasto público, ya que la regla fiscal fija topes a todos, a la nación, a la entidad territorial departamental, la entidad territorial municipal o distrital. En este momento la modificaron, era del 2.7% del Producto Interno Bruto, ya la modificaron pues por temas de COVID-19 para hacerle frente a esa pandemia y para mover pues el aparato estatal para evitar alteraciones del orden social, económico, de salud pública, ambiental. Entonces por eso se declararon en estado de emergencia, según lo que vimos en la clase anterior, en el artículo 215 de la Constitución. ¿Listo? Entonces, mire que seguimos en consonancia con la ley y con la Constitución. El artículo 364 le da vía libre a la ley 617 con aquello de la regla fiscal. Listo, entonces, nosotros teníamos unos crecientes gastos siempre de funcionamiento, y esos crecientes gastos de funcionamiento generan un tema de déficit público que se tiene que contrarrestar con impuestos, y los impuestos finalmente lo que hacen es disminuir el ingreso disponible de las familias, que son lo determinado al consumo. Y el consumo es el que genera crecimiento dentro del Producto Interno Bruto, ya que si las familias consumen, las empresas venden, y si las familias consumen y las empresas venden, pues los gobiernos tienen dinero para sus ingresos y por ende pueden gastar. Entonces, esto le pusieron el tate quieto para evitar que las familias dejaran de consumir y empezaran a pagar más impuestos. ¿Listo? Y dice, sea principalmente por los crecientes gastos de funcionamiento de las entidades territoriales y su limitación para generar recursos propios que los cubrieran. Hay un problema dentro de las entidades territoriales, y es que los alcaldes y los gobernadores que lleguen los eligen unas personas que de pronto no saben cómo elegirlos, no saben, no miran los planes de gobierno, y de pronto las personas que son elegidas pues tampoco tienen conocimiento acerca ni siquiera de este tipo de leyes, y creen que ser gobernador o alcalde es muy sencillo, y es simplemente ir a regalar mercados. No, esto es de administrar. ¿Listo? El tema ejecutivo es de administrar, lo mismo un presidente. ¿Por qué es importante saber a quién elegir? Porque ellos saben cómo ingresar dinero y también cómo gastarse. Gastarse el dinero es muy fácil, ahora conseguirlo es muy difícil, o administrarlo es más difícil todavía. La gente dirá, no, es que los impuestos, venga, pero ¿qué impuestos puedo cobrar? Ah, que en el municipio se cobra el predial. Sí, ¿quién paga el predial en un municipio? Ah, que las casas, sí, pero resulta que hay casas que no pagan predial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque están englobadas dentro de un lote. Por ejemplo, un conjunto residencial cuando inicia, pues el conjunto residencial solamente paga impuesto predial sobre un solo predio, no sobre 100 predios que pueden tener ese lote. Hasta que no lo desengloben, hasta que el gobierno municipal no eleve la petición al IGAC o al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que venga y haga la valoración y empiece a mirar lote por lote, y de ese lote saquen 100. Entonces, ahí viene el tema de generar recursos propios. Las entidades territoriales les cuesta generar recursos propios. Hay gobiernos que no, pero la mayoría en Colombia les cuesta. Entonces, por eso se lleva después a un desfinanciamiento de todos, porque el problema de uno nos jode a todos, ¿listo? Y hay departamentos, por ejemplo, como el Chocó, que mantiene en rines y hace que nosotros nos desfinanciemos porque todos los recursos luego tienen que volver al Chocó, entonces nos cortan a nosotros para mandarle al Chocó, y lo mismo los municipios del Chocó con los municipios del Risaralda. Entonces, por eso se inicia un proceso de categorización de entidades territoriales. Empezamos pues por la categorización departamental, que se refiere pues a los 32 departamentos que tiene Colombia, donde habla del artículo primero de la ley 617, que se da por
una categoría especial y 4 categorías más que van por número de habitantes y los ingresos corrientes de libre destinación que están estipulados en salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Listo? Entonces, mire que aquí tenemos que hacer un paréntesis para recordarles a ustedes que en economía lo más importante de todo es la gente, pero que la gente requiere de ingresos, y la gente requiere de dineros en estos mundos capitalistas para poder subsistir. ¿Listo? Y el hecho de que haya más personas no quiere decir que haya más ingresos. ¿Por qué? Porque todo depende de la buena administración de los recursos. Entonces, si la entidad territorial mantiene una buena administración sobre los ingresos corrientes de libre destinación y hay más habitantes, entonces van a recibir más. Pero si la administración, aunque la entidad territorial tenga muchos más habitantes que otras, pero tienen menos ingresos corrientes de libre destinación, no van a recibir más recursos. O sea que aquí ya, en este tema de la ley 617, priman los ingresos corrientes de libre destinación sobre el número de habitantes, porque esta ley se da para evitar la desfinanciación del Estado, para evitar que los servidores públicos, entiéndase los ordenadores del gasto, o sea, los gobernadores, los alcaldes, pues no hagan lo que quieran con el dinero, sino que lo destinan a lo que debe ser, que es a satisfacer las necesidades públicas de la nación, los servicios públicos de la nación, que no es agua, luz y teléfono, vuelvo y la repito, sino que son lo esencial del Estado: salud, educación, saneamiento básico, seguridad, todo este tipo de cosas que pues cada uno busca y quiere que el Estado le colabore, sobre todo en estas épocas de crisis. Entonces, mire que esa categorización departamental, al tener eso, la desarrollamos de esta manera. Tenemos 5 categorías: especial, primera, segunda, tercera y cuarta. Miren el número de población y miren los ingresos corrientes de libre destinación que debe recaudar el municipio, el departamento, perdón, que deben recaudarlos en un año. ¿Listo? Si ellos logran esos ingresos corrientes de libre destinación, entonces tendrán más o menos participaciones después de la ley que sigue, que es la ley 617 del 2000, pero ahorita pues estamos hablando de eso. Entonces van a tener más o menos participaciones del Estado. Por ende, las categorías se dan es dependiendo de la buena administración de los ingresos corrientes de libre destinación y en la consecución de recursos propios. Cuando hablo de recursos propios son recaudar más impuestos o administrar bien las empresas públicas, por ejemplo, Pereira con Aguas y Aguas, por ejemplo, Pereira con la empresa de energía de Pereira, ¿listo? Por ejemplo, Pereira cuando hace que las empresas vengan acá a generar empleo y a afincarse pues aquí como su sede o su casa matriz para pagarle impuestos a Pereira, o sea, para pagar industria y comercio, para pagarle predial si tienen predios. Entonces, por ejemplo, la construcción de Villaverde, que de un momento a otro se disparó, inicialmente pagaba un solo predio, porque eso me parece que era una sola hacienda. Entonces, después la gestión del gobierno municipal en mandar a ligar para que dividiese ya ese predio en no sé cuántos miles de casas y apartamentos que hay allá. Entonces, ya no pagan un solo impuesto predial, sino que pagan miles de impuestos prediales y eso genera mayores ingresos tributarios para el municipio. Por eso Pereira ostenta la primera categoría. ¿Listo? En este caso, hablando del departamento, pues el departamento de Risaralda está en segunda categoría. O sea que nosotros estamos en ingresos corrientes de libre destinación entre 122.001 y 170.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por año. ¿Listo? O sea, eso es lo que nosotros recaudamos. Y recibimos ingresos para una población entre 390.001 y 700.000 habitantes, teniendo en cuenta que en Risaralda somos 945.000 habitantes. Entonces ya estarán pensando ustedes que tenemos un déficit de 245.000 personas y por eso muchas veces los gobernadores de Risaralda se quejan porque no les alcanzan los recursos, precisamente porque no les giran lo suficiente para satisfacer las necesidades de toda la población del departamento, y ya sabemos que es por la mala gestión en los ingresos corrientes de libre destinación. Eso es economía. ¿Listo? Mire lo importante que es entender cómo funcionan las leyes más sencillas para nosotros poder entrar a satisfacer las necesidades de cada uno de nosotros. ¿Listo?
Luego viene la categorización municipal y distrital. ¿Listo? Dice, los distritos y municipios, ya es el segundo artículo de la ley 17, que modificó la ley 136 de 94, que pues quedó obsoleta al lado de esta, definiendo 7 categorías. Entonces incluimos la especial, que la especial pues ya son municipios con muchos habitantes o distritos, y aquí ya metemos los distritos. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta categoría. Entonces vemos que aquí ya tenemos más categorías, pues porque es que hay municipios que tienen muy pocos recursos propios. Por ejemplo, Risaralda tiene 14 municipios, ¿listo? De los cuales 12 municipios no son certificados. Entonces, cuando decimos 12 municipios que no son certificados, quiere decir que tienen una categoría muy baja en cuanto a la ley 617 del 2000, y eso lo podemos reflejado en quién administra los recursos para la educación, sobre todo para la educación, bueno, y la salud también, pero sobre todo la educación porque es por el rubro más alto que la nación le gira a las entidades territoriales. ¿Listo? Pereira y Dos Quebradas tienen categoría 1 y Dos Quebradas tiene categoría 2, respectivamente. Pereira 1, Dos Quebradas 2. Antes Dos Quebradas era primera, pues una administración pasada, la que acabo de terminar, o sea, la misma que está ahora, nos bajaron a segunda categoría y inmediatamente pues nos bajan los ingresos que nos gira la nación por Sistema General de Participaciones, que luego lo vamos a entender, que también hace parte de el tema de política fiscal. Estamos hablando de cómo nos lo gastamos, ¿listo? Ahora bien, el resto de municipios, o sea, 12 municipios más, no son certificados y por ende ellos no manejan los recursos de la educación que gira el gobierno nacional por medio del Sistema General de Participaciones. Y si usted quiere saber de pronto qué es certificado o no, simplemente va al edificio municipal donde queda la alcaldía y pregunte si hay una Secretaría de Educación. Entonces, los municipios que tienen Secretaría de Educación, que son Pereira y Dos Quebradas, quiere decir que son certificados por lo que ostenta una categoría 1 o 2 o especial. Y el resto que no tiene, pues son categorías 4, 5 o 6, ¿listo? Siendo la sexta la peor. Por ejemplo, Pueblo Rico, Santuario, Quinchía, son de sexta categoría. Santa Rosa de Cabal es de quinta categoría. Belén de Umbría era de quinta categoría, me parece que pasa a cuarta este año. ¿Y por qué? Porque han manejado bien los recursos que son de ingresos corrientes de libre destinación. ¿Listo? Pereira es de primera categoría, porque ya lo hablamos ahora, o sea, ellos se mueven para generar recursos propios por impuestos, por manejo de las empresas, por ejemplo, Aguas y Aguas, que genera unos rendimientos muy importantes. Lo mismo la empresa Energía de Pereira. Entonces, eso hace que vayan a... las multas también, que vayan a los ingresos corrientes de libre destinación y eleve la categoría de los municipios. Dos Quebradas hacía parte de la primera categoría, ya les repito, un gobierno anterior hizo que bajara a la segunda categoría, y pues ahí estamos, ¿no? Seguimos teniendo Secretaría de Educación en Dos Quebradas, pero los recursos se disminuyen y por eso Dos Quebradas pues también tiene muchas falencias en recursos para atender a la población y por ejemplo ahora tenemos problemas porque hay algunas ciudades que no pueden hacerle frente al tema. Entonces dejémoslo ahí y finalicemos la reunión.